misma autoridad competente para tal efecto. De igual manera, se hace una precisión en el dictamen identificado en el número 8 del orden del día relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 374 y se adiciona el título 17 a la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se incorporó en el artículo 1011, inciso A de la propuesta, las palabras personal y directo, a fin de hacer la redacción congruente con la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del presente año. Aclarado lo anterior, es de destacar que el nuevo orden del día se encuentra disponible en los lugares correspondientes a cada una de las senadoras y senadores integrantes de esta comisión. Ruego al senador secretario Carlos Humberto Aceves del Olmo informe a la Asamblea los pormenores de la convocatoria a esta reunión y proceda a pasar lista de asistencia. Tiene la palabra el senador Carlos Aceves. Informo a la Asamblea que esta Junta Directiva cuenta con los acuses de recibo de las invitaciones personales que fueron enviadas a los 14 integrantes de esta comisión de manera directa a cada una de sus oficinas y los acusos de los dictámenes que fueron entregados vía correo electrónico. Además, la convocatoria se encuentra publicada en la Gaceta y la página web del Senado desde el día 7 de octubre de 2019. Señor presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Se abre la sesión de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Senador Carlos Aceves del Olmo. El orden del día, ha sido distribuido con oportunidad, por lo que solicito a la secretaria, senadora Patricia Mercado, le dé lectura, por favor. Le doy lectura, presidente, al orden del día de esta cuarta reunión ordinaria. Número 1, pase de lista de las senadoras y senadores presentes y declaratoria de quórum. 2, lectura del orden del día. 3, aprobación del acta de la reunión anterior. 4, aprobación del programa de trabajo anual de la Comisión para el segundo año legislativo. 5, discusión y votación de los siguientes dictámenes. Iniciativas. 1, dictamen en sentido positivo con modificaciones de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos primero, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción 27 bis del artículo 132 y la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia. ¿Los leo todos, presidente? Pues yo creo que los sí, tienen, ¿no? No creo que sea necesario. Y así son el número de 13 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. Tenemos el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19 y ahí terminarían los dictámenes. Y el número 6 del orden del día sería asuntos generales y el 7 clausura y convocatoria para la próxima reunión. Muy bien, gracias, senadora secretaria. Les pido si alguno de mis compañeras y compañeros integrantes de esta comisión le gustaría tratar algún asunto que se estime relevante, y de ser así le pido que lo exprese para incluirlo en el orden del día en el apartado de asuntos generales. Adelante, senadora. Gracias, señor presidente. Yo quisiera tratar dos puntos. Uno, respecto al tripartismo que se está utilizando en algunas resoluciones y en otras no. Y otro, en cuanto a la visita de los representantes extranjeros que han venido de Estados Unidos, con los que se está terminando, y no se ha terminado porque no se ha firmado el convenio económico que se está haciendo con México, y que se han reunido ya con el señor presidente, también con los señores empresarios, pero no con los sindicatos y los trabajadores. Y tampoco pasó en la anterior visita de otro ejecutivo de otro sindicato, por lo que hago un exhorto para que esto
se cumpla de acuerdo con el artículo 123, que considera el derecho que tienen los sindicatos y los trabajadores. Muy bien. Tiene la palabra la senadora Vanessa Rubio, por favor. Gracias. Simplemente para secundar lo que acaba de decir mi compañero don Carlos Aceves del Olmo, sobre todo en el sentido de la importancia del tripartismo. Creo que esto es un fundamento esencial de la paz laboral en nuestro país. Y ahorita justamente que se está discutiendo o está por discutirse en Estados Unidos, esperemos así sea, la posible ratificación del TEMEC, creo que es uno de los pilares que tenemos que seguir fomentando y defendiendo. Así es que simplemente me quería sumar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Cuál sería exactamente el punto de discusión? El punto de los dos asuntos que sugieren sobre el tripartismo y lo de las visitas. ¿Tienen el punto específico? ¿Serían asuntos generales? Sí, en asuntos generales. Muy bien. Muy bien. Pues sí. Tripartismo y visitas internacionales. Internacionales. El Sí, tema es- que estás viendo, sí. tratado. Muy bien. Pues si están ustedes de acuerdo, consulto a los senadoras y senadores si podemos incorporar estos dos puntos que sugiere el senador Aceves del Olmo al orden del día en el tema de asuntos generales. Los que estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano. ¿En desacuerdo? Bueno, se aprueba por unanimidad. En consecuencia, solicito al senador secretario Carlos Humberto Aceves del Olmo, ya aprobado el orden del día, si ya estamos todos de acuerdo, ya lo votamos. Entonces, pues gracias, señor secretario, por estas sugerencias. Con base en la anterior, queda aprobado el orden del día, con esta modificación ya adicional al tema de asuntos generales. Y continuando con los asuntos dispuestos, ruego a la senadora secretaria Patricia Mercado someta a consideración de esta Asamblea el acta de la tercera reunión ordinaria de esta comisión. Justo, presidente. Someto en votación económica si es de aprobarse el acta de la tercera reunión ordinaria. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Está aprobada el acta, presidente. Muy bien, gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobada el acta de la sesión anterior. Y continuando con los asuntos de la agenda, ruego al senador secretario Carlos Humberto Aceves del Olmo someta a consideración de esta Asamblea el programa de trabajo anual de la Comisión para el segundo año legislativo. Somete a su consideración en votación económica si es de aprobarse el programa anual de la Comisión para el segundo año legislativo. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el programa del trabajo anual, señor presidente. Gracias, señor secretario. Con base en lo anterior, queda aprobado el programa de trabajo anual de la Comisión para el segundo año legislativo. Y continuando con los asuntos de la agenda de este día, procederemos a la discusión y votación de los dictámenes presentados por parte de esta comisión, los cuales han sido entregados de manera electrónica a sus correos institucionales y a los correos de sus enlaces legislativos desde el pasado 19 de noviembre del presente mes. En consecuencia, daremos inicio a la discusión de los proyectos de dictamen. Le pediría al señor secretario técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social proceda a comenzar a dar lectura de estos dictámenes y explicarnos esta situación, por favor. Con mucho gusto, presidente. Adelante, el secretario Marcos del Rosario. Gracias. No sé si sería viable los tres primeros dictámenes que están enumerados, tratan el mismo tema y a lo mejor leerlos de corrido y al final de cuentas van integrados, ¿no? El primer dictamen, el promovente fue el senador Napoleón Gómez Urrutia y tiene que ver con el tema de licencia paternidad. Se propone dictaminar en sentido positivo con modificaciones con el fin de establecer una licencia de paternidad pasando de 5 días contemplados actualmente en la ley hasta por 15 días. El plazo que se estima viable para la referida licencia es de 15 días laborables, toda vez que se coincide en la necesidad de que se regule el permiso de paternidad mediante el otorgamiento de un mayor plazo para su disfrute, bajo una perspectiva de derechos humanos, a través de la cual se propicie la igualdad y corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres.
En ese sentido, el espíritu que persigue esta iniciativa es refrendar y ampliar los derechos de los padres trabajadores a efecto de otorgar una licencia de paternidad, cuyo contenido advierta la importancia de la responsabilidad compartida entre padres y madres durante la crianza, cuidado y atención del recién nacido, así como la importancia de generar las condiciones necesarias para que los vínculos entre los miembros de la familia se fortalezcan. De igual forma, se cumple con la realización de las medidas de nivelación establecidas en los artículos 15 bis y 15 cuater, fracción octava de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Por último, se estimó conveniente agregar un artículo transitorio al decreto con el fin de que se legisle de manera periódica en un plazo que no exceda de los 2 años para aumentar en un día de licencia de paternidad de manera continua hasta alcanzar el objetivo de 20 días. Asimismo, se mandata a los entes obligados a otorgarla realizar las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de tal fin. El segundo dictamen, también en este tema de licencia de paternidad, es un dictamen integrado por varios dictámenes, un multidictamen. El primero es el presentado por la senadora Patricia Mercado, el segundo por el Congreso del Estado de Oaxaca y el tercero por las senadoras Nancy de la Sierra Aramburo y Giovanna Carmen Bañuelos de la Torre. Se propone que las iniciativas sean dictaminadas en sentido positivo con modificaciones, esto con el fin de establecer una licencia de paternidad por 15 días laborables con goce de sueldo a favor de los padres trabajadores con motivo del nacimiento de sus hijas o hijos, y de igual manera en caso de adopción de un infante, lo anterior ya que actualmente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contempla disposición alguna en ese sentido, por lo que resulta de suma importancia equiparar la legislación para las personas trabajadoras al servicio del Estado con el resto de las personas trabajadoras y de esta forma estar en igualdad de condiciones. El plazo que se estima viable para la referida licencia es de 15 días laborables, toda vez que, como ya se señaló en el anterior dictamen, el propósito de las iniciativas es involucrar al padre trabajador en igualdad de circunstancias en el cuidado y asunción de responsabilidades con motivo del nacimiento de su hijo o hija. En esa tesitura, atendido a las finalidades de los permisos de paternidad y considerando que esta es una institución construida en beneficio del menor, debe partirse de una presunción iuris tantum, en el sentido de que los padres trabajadores velarán siempre, en principio, por el interés y protección de las y los menores. Adicional a ello, se agregó una disposición por la cual, en caso del fallecimiento de la madre al momento del parto o entre los 45 días posteriores a este, se otorga al padre una licencia de paternidad de 24 días laborables con goce de sueldo. Por último, se estimó conveniente agregar un artículo transitorio al decreto con el fin de que se legisle de manera periódica en un plazo que no exceda de los 2 años para aumentar en un día la licencia de paternidad de manera continua hasta alcanzar el objetivo de 20 días. Asimismo, se mandata a los entes obligados a otorgarla realizar las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de tal fin. El tercer dictamen también va en el tema de paternidad, pero incluye la lactancia, y fue presentado por la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado. Se propone dictaminar en sentido positivo con modificaciones con el fin de ampliar de 30 a 40 minutos los 2 reposos extraordinarios de las madres trabajadoras para alimentar a sus hijos. Lo anterior se dictamina en sentido positivo, toda vez que constituye una ampliación necesaria de un derecho inherente a las madres trabajadoras y no constituye una afectación relevante a los intereses de la persona empleadora. Respecto al permiso de paternidad, si bien se considera de suma importancia ampliar dicho permiso hasta los 20 días, esto quedó excluido del resolutivo al presentarse 2 dictámenes positivos en la misma sesión, que persiguen de manera más precisa el mismo fin. De igual manera, se estima que la iniciativa presentada garantiza una ampliación de derechos laborales para las madres trabajadoras al estipular que se podrá, previo acuerdo con la persona empleadora, flexibilizar el horario durante el periodo de la lactancia, así como también el poder llevar a las hijas o hijos al centro de trabajo, siempre y cuando las condiciones del lugar no representen un factor de riesgo para la salud y o vida del menor. Pues, es un punto de obvia y urgente. Estás notando lo de obvia y urgente, ¿no? yes. Yo, pero si ya estuvieron presentes, no tenemos quórum, aunque se hayan retirado temporalmente.
no. Digo, no tenemos prisa, podíamos sí hacer un receso de 5 minutos para ir a votar o lo que perfecto. Bueno, entonces, muy bien. Bueno, vamos a esperar. Adelante, por favor, senadora Blanca Piña. Vamos a suspender 5 minutos para ir a votación al Pleno y regresamos para reiniciar y continuar con esta sesión el día de hoy de la Comisión de Trabajo. Bueno, también doy la bienvenida al senador, a los senadores Daniel Gutiérrez y al senador Aníbal Ostoa, que también son miembros integrantes de esta comisión. Bienvenidos, senadores, también. Gracias. Pues ¿sí? En aras de los 4 senadores que acaban de llegar, ¿no sería bueno nada más el título de los 3 dictámenes? Yo quisiera solicitarle al secretario técnico de esta comisión, al licenciado Marcos del Rosario, si puede mencionar brevemente los 3 puntos de acuerdo que estamos por someter a votación y que ustedes, sobre todo los senadores que acaban de llegar de diferentes comisiones, recibieron con anticipación para que podamos pasar a la votación de estos dictámenes. Si los puede mencionar, secretario técnico. Claro que sí, senador. Son 3 proyectos de dictamen, cuyo tema es la licencia de paternidad y la lactancia. De alguna manera lo que se propone es homologar este permiso tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Reglamentaria del apartado B del 123. Se propone 15 días en ambos casos y agregar un artículo transitorio con el fin de que se legisle de manera periódica en un plazo que no exceda de los 2 años para aumentar en un día la licencia de paternidad de manera continua hasta alcanzar el objetivo de 20 días, ¿sí? Eso por un lado. También de alguna manera, en el segundo dictamen que presentó la senadora, bueno, que se ha integrado por las iniciativas de la senadora Patricia Mercado, otra iniciativa que presentó el Congreso del Estado de Oaxaca y otras iniciativas presentadas por las senadoras Nancy de la Sierra y Giovanna del Carmen Mañuelos de la Torre, en la cual también se plantea un supuesto relativo al fallecimiento de la madre al momento del parto o dentro de los 45 días posteriores a este, también contemplar otorgar una licencia de paternidad de 24 días laborables con goce de sueldo, ¿sí? Y el último dictamen tiene que ver con aumentar el tiempo de los permisos extraordinarios de lactancia de las madres trabajadoras de 30 a 40 minutos y la posibilidad, cuando el centro laboral o la actividad del centro laboral lo permita, llevar al hijo o la hija si no representa un factor de riesgo para su salud o para su vida. Eso de alguna manera en términos generales sería lo que prevé estos dictámenes. Muy bien, pues ese es el resumen de lo que ya habíamos planteado anteriormente y yo creo que podíamos pasar a la votación si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Creo que podíamos, no sé si votar uno por uno o los 3, al final están relacionados. Uno por uno, muy bien. Bueno, pues entonces está sujeto a su opinión, a la votación, para que el primer dictamen con sentido positivo, como ya lo leyó el secretario técnico, yo quisiera saber los que estemos de acuerdo, pues íbanse a levantar la mano. En contra, bueno, queda aprobado entonces por unanimidad este dictamen.
El segundo dictamen, también con sentido positivo, son condiciones también que ya fue leído por el secretario técnico, relacionado también con el derecho a la paternidad, pues creo que ya fue aclarado ahorita y explicado. Para aquellos que estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano en manera afirmativa. ¿En contra? No hay votos. Y finalmente el tercero, relacionado con este tema también, el dictamen también en sentido positivo, yo solicitaría a aquellos que estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano de manera afirmativa. Muy bien. ¿En contra? Muy bien. También aprobados. Tiene la palabra la senadora Patricia Mercado. No para hacerlo aquí, pero nada más quiero decirles que en el Pleno tomaría la palabra, porque realmente pues 15 días es apenas el inicio de lo que puede ser de veras la distribución equitativa de responsabilidades familiares entre los hombres, las mujeres, las empresas, el Estado, y creo que hay que dejarlo, ¿no? O sea, digamos, es un avance importante, nuestra seguridad social quizás no resiste en este momento más tiempo. Sin embargo, pues es apenas la primera, y además, o sea, la primera como ya teníamos los 5 días, ahora tenemos 15, y transitorio para llegar a 20, pero creo que es bueno como dar los elementos de que hay otros países donde pues, las cosas son diferentes, y además que no es obligatorio. Entonces los hombres se les baja la hombría cuando piden los 15 días, cuando piden los 5. No se atreven a pedirlo, hay mucha evidencia, ¿no?, de que hay bullying de sus compañeros, de que es un mandilón y que ya se va y que quién sabe qué. Entonces, ponerlo obligatorio, aunque se vayan a otro lado, pero por lo menos pues hay conciencia de que te los dimos para que cuides a tu hijo recién nacido y lo hiciste de otra manera. Pero bueno, tampoco lo vamos a poner obligatorio en ese momento, simplemente lo quiero plantear de que qué bueno que damos este primer paso, pero es apenas un primer paso. Correcto, de acuerdo. Yo creo que es válido totalmente el comentario de la senadora Patricia Mercado, y yo quisiera aprovechar y añadir algo más. Efectivamente, en otros países el tratamiento al derecho a la paternidad es bastante amplio, es bastante considerado. Yo este año tuve la oportunidad de estar en España un par de veces, pero reunirme con la ministra de Trabajo, y acababan de aprobar en España este dictamen, después de haber hecho una serie de estudios serios, profundos, de que para el recién nacido, el acompañar al padre a la madre en tareas, en ver la imagen, en ayudar en tareas sencillas en lo que ellos comienzan a desarrollar, su desarrollo físico, intelectual, emocional, que era un sentido de seguridad muy importante. Y España lo aprobó con 18 semanas de derecho a la paternidad. Yo creo que tienen estudios, me los ofrecieron, podemos ampliar esto, pero creo que es algo fundamental de que la pareja en los primeros 3 o 4 meses del inicio de la vida pueden hacerse responsables conjuntamente, y ayuda mucho más al desarrollo futuro de los niños y de los seres humanos, después de una serie de estos estudios que ellos realizaron, igual que se han hecho en otros países y en otras universidades y centros de estudio. Entonces, creo que esto es muy importante, y yo coincido con la senadora Patricia Mercado, y bueno, pues si ustedes están de acuerdo, pues simplemente creo que ya desahogarlo, porque creo que ya lo votamos, pero sí. Adelante el comentario. Aquí está el senador Germán Martínez, pero en la reforma, la paternidad de una pareja de 2 hombres no está todavía, ¿no? Entonces van a gozar 15 días apenas, porque no son madres, son padres, y entonces también ahí tenemos otro reto para una nueva reforma, senador. Nada más como dejarlo planteado. Muy bien. Pues muchas gracias. Procedemos entonces al siguiente dictamen, por favor. El señor Marcos de Rosario, secretario técnico de esta comisión. Gracias, presidente. El punto número 4 es un dictamen relativo al tema de vivienda para las personas trabajadoras del hogar, que fue presentado esta iniciativa por senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido de Trabajo. Se propone dictaminar en sentido positivo con modificaciones, toda vez que la presente propuesta de reforma es congruente con las reformas aprobadas por esta Comisión de Trabajo y Previsión Social en materia de personas trabajadoras del hogar,
Con la aprobación del presente proyecto se garantiza el derecho a la vivienda para las personas trabajadoras del hogar en los términos que la ley plantea, ya que el texto vigente estipula de manera clara que no constituye una obligación de la persona empleadora realizar las contribuciones en materia de vivienda a favor de este sector. Sería todo. Muy bien, muchas gracias. Pues está a su consideración este dictamen que nos acaba de leer el secretario técnico de la Comisión de Trabajo. ¿Ya hay alguna opinión? Si no hace manifestarla, si no procederemos a su votación. El senador Carlos Aceves del Olmo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En el caso de la vivienda se ha avanzado, desde luego se ha avanzado mucho, porque hay distintos caminos para que obtengan su vivienda. Por pertenecer al Consejo de Administración de Infonavit conozco perfectamente cuáles son las formas. Y en Infonavit, bueno, es para todos los trabajadores que los patrones cumplen con la obligación de dar el 5% para ahorro, para pagar su enganche de la vivienda. Y en los casos en que no son trabajadores formales y que no reciben nada, entonces para eso está FONAPO. FONAPO ayuda a la gente, por ejemplo, que tiene su terreno y le construye, algunas veces con fondo perdido, porque no alcanzan a pagar. Y eso se hace fundamentalmente con vendedores ambulantes o con gente que no tiene un trabajo seguro. Y ahora se está haciendo, porque se reformó ya la ley en SEDATU, para que en terrenos comunales y en ejidos inclusive, si el ejidatario o el comunal tiene la posibilidad de comprar los materiales, le ponen en orden su terreno, que antes no se podía vender, ni traspasar, ni nada, ahora lo pueden usar para su vivienda. Y FONAPO también es quien apoya a ese tipo de casos. En la nueva política de vivienda, con el programa que envió al Congreso el presidente López Obrador, se ampliaron las posibilidades y los proveedores del servicio, como Canadevi, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, se están ajustando más a lo que tienen los trabajadores, no para que haya casas solamente para los que ganan 1,000 pesos diarios, sino que haya casas, no construcciones con una recámara, no de 25 metros cuadrados, sino mínimo 42 metros y mínimo 2 recámaras, porque teníamos muchos problemas, incluso problemas de hacinamiento y otros más graves, que pues es penoso decirlo, pero violaciones, que todos estaban en un solo cuarto, el matrimonio, los hijos y los que seguían haciendo. Hay un cambio importante y esperamos que en un año de que esto lleve pues cumpliéndose, tengamos mejores resultados para la población en ese sentido. Muy bien, gracias, senadora Aceves del Olmo. No sé si hay algún otro comentario sobre este punto, si no, para someterlo a votación. Los que estén de acuerdo, por favor, con el dictamen, sírvanse de manifestarlo levantando la mano, por favor. En contra, se aprueba por unanimidad. Podemos continuar con el siguiente dictamen, secretario, por favor. El siguiente punto es el número 6, relativo al pago de salarios vencidos. Es una iniciativa propuesta por el senador Napoleón Gómez Urrutia. Se propone en sentido positivo con modificaciones, pero le cedo el uso de la voz porque usted iba a hacer una propuesta, ¿no? ¿Cómo no? Quiero mencionar una modificación que se realizó al dictamen señalado con el numeral 6 del orden del día, mismo que versa sobre el proyecto de reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios vencidos. Dicha modificación consiste en lo siguiente: coincido en la importancia de revisar y adecuar de manera permanente el marco legal bajo el cual se puedan generar mayores derechos o beneficios a las personas trabajadoras, sin dejar de tomar en cuenta a las demás partes integrantes del sector productivo.
que fomentan la inversión con el objeto de generar desarrollo y fuentes de empleo. Máxime que el Estado debe promover las condiciones e incentivos para que con la participación del sector privado y social se contribuya al desarrollo económico. En este sentido, considero que la resolución normativa que más se adecúa a las necesidades económico-laborales del país en este momento será el pagar los salarios vencidos a las personas trabajadoras ante un supuesto de despido injustificado por el 100% del salario durante los primeros 24 meses en lugar de los 12 meses que contempla la ley vigente, e intereses generados del 4% sobre el importe de 15 meses de salario, toda vez que actualmente la ley prevé únicamente el 2%. Es decir, es incrementar el pago de los salarios vencidos de 1 año a 2 años y el pago de los intereses generados del 2% actualmente durante los 15 meses a 4%. Está a su consideración si hay algún comentario, alguna opinión o si no para pasar a su votación. Adelante, senadora Vanessa Rubio. Muchas gracias, presidente. Considero un tema de suma relevancia porque evidentemente no solo toca a los derechos de los trabajadores, de las y los trabajadores, pero también a un tema de competitividad, de productividad y de certidumbre para la inversión en nuestro país. Creo que es relevante destacar que, como señalabas, presidente, que hoy está topado a 12 meses cuando no se pueda comprobar la causa de la recesión, el tema de salarios vencidos. La propuesta original que nos habías presentado era de dejarlo básicamente al infinito. Reconozco que se ha hecho un esfuerzo para poner un tope y con ello pues que haya certidumbre para quienes quieran invertir en México de qué implicaciones tendría una causal como estas. Pero aún así creo que hay un elemento muy importante que destacar, es decir, ya no solo van a ser 12 meses, ahora van a ser 24 meses, poniéndosele ese tope, pero me parece que en la parte del aumentar el porcentaje mensual es un exceso pasar de 2 al 4%. ¿Por qué considero que es un exceso que es pasar del 2 al 4%? Porque habla de 2 preceptos bajo los cuales esto se podría dar. 1, si no ha concluido el procedimiento, y 2, si no se ha dado cumplimiento a la sentencia. Yo creo que habría que diferenciar, o sea, si no se ha dado cumplimiento a la sentencia, pues es imputable al empleador y entonces pues sobre el doble, ¿no? Y pasemos del 2 al 4. El tema es que si es que no ha concluido el procedimiento, eso no es imputable necesariamente, o más bien no es imputable al empleador. Podría ser imputable al sistema jurídico, ya que si se tardó no se tardó el juez, si se tardó no se tardó la audiencia, y entonces me hace que por qué tendríamos que pasarle la carga en ese caso al empleador. Entonces yo simplemente lo que quería yo poner aquí en la mesa es si no podríamos diferenciar ambos conceptos. Yo lo que originalmente había propuesto y lo había platicado contigo fuera de la formalidad de esta mesa era que no pasáramos del 2 al 4, sino del 2 al 3. Entiendo que la propuesta de ustedes es pasar del 2 al 4. Yo lo único que pediría, y les pediría la reflexión en este foro, que es al final del día para lo que estamos, si no pudiéramos diferenciar, si no se ha concluido el procedimiento, pues entonces que quede como está, el 2%. Pero si es que no se ha dado cumplimiento a la sentencia, que es lo que es imputable al empleador, entonces que se pase al 4%. Simplemente lo quería dejar aquí a la consideración de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, senadora Lucía Trasviña. Gracias, presidente. Compañeros senadores, yo también los llamo a la reflexión. México se sostiene por una fuerza laboral que desafortunadamente en los últimos regímenes de gobierno ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales. El equilibrio entre la fuerza del trabajo, el equilibrio entre el sector empresarial se tiene que dar. En razón de la justicia, no podemos retroceder la historia,
Desafortunadamente, las contrarreformas solo obedecieron a intereses neoliberales. Conservadurista, no soy conservadurista, yo voy porque hasta en tanto el patrón o empleador no justifique las causas legales por las que está rescindiendo una relación laboral o por la que está despidiendo a un empleado de manera injustificada, los salarios deben de caer, pase el tiempo que pase. Es un derecho inherente al trabajador que nadie tiene el derecho, ni nosotros mismos, a disponer de él. Que sea indefinido, porque así obliga al patrón, obliga a los patrones a ser respetuosos de los derechos de los trabajadores y también a la autoridad que se encargará de llevar los procesos o los juicios laborales. Gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, yo tengo que hacer algunos comentarios, pero si me permiten, y luego, sí. Miren, el propósito de esto no es tanto el tema de la competitividad o productividad, es un tema de justicia. Un trabajador que ha sido despedido injustificadamente, pues obviamente, y que han alargado sus juicios en forma indefinida, y generalmente son los abogados empresariales los que los alargan, no los trabajadores, porque los trabajadores ni siquiera tienen recursos para pagar abogados. Entonces, esto es más un acto de justicia. Una vez que han sido despedidos injustificadamente, muchas veces incluso son boletinados para que no vuelvan a, sobre todo cuando hay razones políticas detrás de esto, otro tipo de razones para que no vuelvan a encontrar otro empleo. Y aquí los abogados me corregirán, pero desde 1931 hasta el año 2012, los salarios vencidos o salarios caídos, como le llamamos, estaban libres al tiempo que durara el juicio. En 2012 se hace una modificación el 30 de noviembre, un día antes de que terminara el sexenio del presidente Felipe Calderón, y se introduce como una concesión a los empresarios que solo un año de salarios vencidos se pagaría independientemente del tiempo que durara un juicio. El trabajador queda en la indefensión. Esto ni afecta la eficiencia, los resultados de las empresas. Creo que es una exageración decir que se pague los salarios vencidos de esa manera a un trabajador que injustamente fue despedido, que fue privado de su trabajo, que probablemente no pueda conseguir otro trabajo porque fueron boletinados o puestos en listas negras. Yo creo que eso es algo que verdaderamente es de justicia. De hecho, la propuesta inicial era efectivamente el tiempo libre indefinido y el 2% que está establecido actualmente en la ley durante 15 meses como intereses mensuales, pues lo que estamos diciendo, si lo vamos a subir a 2 años de salarios vencidos en lugar de 1, pues por lo menos los intereses también deberían de subir a 4% en lugar de 2, el 100% también. Yo creo que eso ni repercute, son juicios atrasados. Estamos hablando de una prácticamente transición, porque con la nueva reforma laboral, pues entrarán en vigor los tribunales laborales, que se supone que son para hacer más expedita la justicia laboral, para incluso permitir que haya juicios orales. Y esto, bueno, entrará a lo largo de los próximos 3 años, este nuevo sistema de justicia laboral, donde también va de la mano con la desaparición de las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje, que es donde estos juicios se han alargado por interferencia de abogados empresariales, por despidos que quieren poner reglas y condiciones para futuros trabajadores que quisieran protestar o manifestarse y expresar su voluntad libre y democrática de afiliarse a una organización o de cambiar, exigirle el respeto a sus derechos, a su contrato colectivo. Yo creo que eso es algo muy importante, es una cuestión de justicia y creo que como esto es una situación temporal de aquí a 3 años, hasta donde tenemos entendido el año próximo, entran 20 jueces laborales, 10 federales y 10 locales o estatales en 10 estados de la República.
El siguiente año serán otros 10, el siguiente, el 2021, y en el 2022 el resto de los jueces federales y laborales. Con eso se concluye este proceso. Lo que se trata es que todos estos casos que hay, alrededor de 500,000 casos de juicios pendientes de resolver, pues tengan derecho a una justicia que la verdad los han condenado a vivir en la miseria, probablemente sin trabajo, y han condenado a familias enteras. Y esa es la razón por la que está aquí. Es un acto de justicia que no creo que ni afecta la competitividad ni la productividad, y que fue pues entregado, regalado el 30 de noviembre del 2012 a este sector empresarial que nunca se había modificado desde 1931. Entonces yo creo que es procedente, y esos serían algunos de mis argumentos para decir que debiéramos de aprobar este dictamen también, pero bueno, está la consideración de todos. Senadora Kenia, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Tengo que nada decirle que es evidente y es claro que la votación, si lo acompañan sus compañeros de bancada del partido oficial, pues sin duda estará como se propone. Cosa que me parece que tengo que reconocer públicamente la sensibilidad que ha tenido esta presidencia para atemperar el dictamen que nos fue enviado a las oficinas, ¿no? El dictamen que se puso a consideración proponía un tiempo indefinido de salarios caídos. Y yo concuerdo plenamente con que, digamos, que estamos aquí para actuar en términos de justicia. Nada más que la justicia no tiene apellido, vamos. La justicia se aplica para los empleados y para los empleadores. En términos racionales, pues no podríamos pedir justicia solo para unos, sino para otros. Y por ello es que me parece que tengo que reconocer, pues, que este primer saque o este dictamen que se había enviado de que hubiera salarios caídos sin tiempo indefinido era una señal absolutamente mala y absolutamente lamentable para la parte empresarial y para la parte, por supuesto, de los empleadores de este país. También entiendo, visto en los medios, hay una lógica de acompañamiento desde ayer, digamos, del gobierno federal, ¿no? Para, pues, bajo esta premisa de lo que dictaminó el Senado sobre facturas, los llamados factureros, entiendo que hay una disposición en la Cámara de Diputados para analizar el tema, y entiendo que se abrió un grupo de trabajo, porque la señal que se está queriendo dar de este gobierno hacia los empresarios, pues es una buena señal, cosa que yo celebro. Me parece que es bastante buena. Eso ayuda no solo a los empresarios, sino también a los empleados, que en estricto sentido, pues, postdata son más, ¿no? Más seres humanos a los que habríamos que cuidar. Por eso es que me parece que vale mucho la pena que sí le pongamos un plazo. Que actualmente la ley dice 1 año, y que la posibilidad de cerrar a un plazo, pues que dé certeza a todos, me refiero a los empleados y a los empleadores, es bastante bueno. Es algo que yo quisiera reconocerle, señor presidente, públicamente, que hubo sensibilidad de modificar el dictamen hacia esta propuesta que hoy usted nos hace. Sin embargo, también creo que lo que ha dicho la senadora Rubio es altamente congruente. En esta lógica, digamos, de pasar de 12 meses, salarios caídos, digamos, como tope de 12 meses y ampliarlo a 24, pues en esa misma congruencia me parece que pensar de 2 a 4 simple y sencillamente es duplicarlo porcentualmente, y yo creo también que debería de haber una diferenciación, porque no es lo mismo, lo ha dicho muy bien y no lo voy a repetir, pero no es lo mismo un tipo de retraso que otro. Y creo que valdría la pena hacer una reflexión de ambos retrasos. Y el retraso que es imputable al empleador es imputable al empleador. Porque sí es cierto, la dilación para que no hubiese en su momento laudos, pues era de muchos tipos, ¿eh? Era del abogado del empleado porque le convenía, digamos, seguir teniendo, quisiera concluir, del abogado del empleador, porque pues, en tanto menos pagar, o en tanto no pagaran pronto, pues claro que tenía mucho más disposición de
de sus recursos. Y también de la ineficiencia de las juntas, hay que reconocerlo. Eso era o es, ¿no? Desafortunadamente un proceso, para quienes son abogados y quienes han tenido la posibilidad, digamos, de asistir a las juntas, es verdaderamente difícil la carga de trabajo. Entonces, entendiendo que hay una diferenciación de responsabilidades de por qué se dilata una sentencia. Y además, en esta lógica, por cierto, de que vamos a pasar de juntas a tribunales, creo que sí se hace necesario hacer una reflexión. Entiendo que ha fijado posición el presidente y ha dicho, digamos, que continúa con su propuesta. Solamente decirle que para nosotros también sería necesario hacer una diferencia clara entre cuando es responsable el empleador y cuando no lo es, que la misma ley, digamos, lo establece y en este caso, por supuesto que podríamos acompañarlos, digamos, reconociendo que la parte de la certeza de los meses, para nosotros, cuando menos para una servidora, es absolutamente mejor, ¿no?, que dejarlo abierto a una temporalidad. Y por último, nada más preguntarle, presidente, entiendo que la mayoría de las, digamos, de las iniciativas se turnan a la Secretaría del Trabajo, pues para ver su impacto, para ver inclusive cómo se está procesando, para ver si hay alguna objeción. Aquí el secretario técnico en algunas ocasiones nos ha dicho, bueno, hemos recibido, ¿no?, opiniones de la Secretaría del Trabajo, saber qué opinaron sobre este tema en específico, porque me parece que es importante tener, pues, la claridad del Ejecutivo Federal a propósito de algo que sin duda va a impactar. No sé si se hizo la consulta y si se hizo, ojalá y pudiéramos saber, por transparencia y por Parlamento Abierto, ahora que está tan congruente este Senado, cuál fue la definición. Concluyo. Muchas gracias, señor presidente, por su apertura a estas modificaciones que ya están consignadas en esta propuesta de 2 años y que da certeza. Muchas gracias. Tengo algunos comentarios de respuesta, pero yo quiero que todos participen, los que me han pedido el uso de la palabra. Primero la senadora Patricia Mercado, el senador Daniel Gutiérrez, Sí, cómo no. La senadora Lucía Trasviña y la senadora Citlali también. Sí, cómo no. Buenas tardes, compañeros senadores. Adelante. Bueno, tenemos la palabra, senador. Adelante. Y después la compañera. Adelante. No. La senadora Patricia Mercado. Bueno, yo me parece que esta discusión se da en el marco de una gran reforma laboral que acabamos de votar, de decidir, de gran calado, donde el sistema de justicia laboral se cambia. Yo sé que no está de acuerdo conmigo el senador Aceves del Olmo, pero por fin termina ese tripartismo de las juntas que verdaderamente, a lo mejor en un momento sirvió, pero que realmente se desgastó totalmente en contra de la justicia laboral. Antes de esta reforma, yo hubiera pensado exactamente como la senadora Trasviña, o sea, es decir, esa reforma que se hizo en ese tiempo, pues yo hubiera votado por echarla totalmente abajo y que efectivamente fuera indefinido el pago de salarios caídos. Sin embargo, creo que parte de los argumentos, digamos, del contexto que generó la reforma fue precisamente cómo lográbamos una justicia cotidiana, una justicia expedita, ¿no? Precisamente pues, para que no sucediera esto, porque lo de menos es que te paguen salarios caídos, lo que necesitas es el trabajo, resolver el problema, ¿no? Y que el juicio termine, o sea, no tanto de, pues me voy a 10 años de salarios caídos para volverme rico, no es el tema, ¿no? Creo que ningún trabajador piensa de esa manera. Entonces, la reforma nos da un nuevo sistema de justicia para hacer esta justicia cotidiana y de verdad accesible para hacer una justicia laboral. Entonces, ahora, yo en un primer momento con esta propuesta dije, bueno, dejemos reposar la reforma. O sea, viene el nuevo sistema, vienen los nuevos tribunales, obviamente esto se va a agilizar, para eso es, ¿no? Incluso hay tiempos y hay todo en la reforma y en el nuevo sistema. ¿Para qué votamos en este momento esto cuando precisamente pues hicimos esta gran reforma que me parece que es muy importante?
Sin embargo, uno de los argumentos del senador Gómez Urrutia que me parece válido es la reforma tiene sus tiempos, o sea, dentro de 4 años, una cosa, 3 años, 5 años, es decir, sí hay, además de los que en este momento están sucediendo. Entonces, me pareció, digamos, un argumento razonable en el sentido de que si estuvieran ya ahorita los tribunales, pues a lo mejor sí, no tuviera sentido funcionando y tal, ¿no? Pero digamos, tenemos ahí un momento donde necesitamos pensar también en términos de justicia, como creo que estamos pensando todos. Entonces, me parece que esta propuesta que él mismo nos hace a partir, ¿no?, sea hora de la reflexión, creo que cada una de nosotras con el presidente o de nosotros, de no hacerlo indefinido, sino ponerlo por 2 años. ¿Por qué? Pues porque en 3 años, en 4, va a estar funcionando la reforma laboral. O sea, hay un esfuerzo ya tanto por los tribunales como por el gobierno federal para encontrar la manera de echarlo a andar lo más pronto posible. Así que nada más quería hacer esa consideración. Antes hubiera sido otra cosa en este momento y me parece que la propuesta que hace el presidente de 24 meses, bueno, no nos deja como debe de ser, ¿no? Porque cuando en una negociación pues alguien sale echando porras, pues ya se fregó a alguien. Y aquí, pues digo, 2 meses nos deja ahí, ¿no? Nos queremos todos, otros queremos dejarla como está. Me parece que 24 meses lo pone. Y sobre la última propuesta, que en realidad son 2 propuestas, digamos, entiendo, ¿no? Una que es el 4% se queda cuando el empleador no paga lo que tiene que pagar, ya tiene el laudo, que eso pasa mucho tiempo y me parece que eso incluso va a ser más barata hasta por los empleadores las indemnizaciones, porque luego tardan mucho en otro tipo de defensas. Y el tema de cuando no es culpa, cuando han concluido el procedimiento. Creo que ahí, porque en el otro pues ya todos estamos de acuerdo, 4%. La litis en este momento, para mí, ¿no? Y me gustaría oír argumentos de las senadoras y los senadores que van a hablar, es el tema de que ese 4% sea una vez cumplidos, digamos, los 2 años, independientemente si sigue el juicio o no sigue el juicio, si ya terminó o no terminó, ¿no? Me parece que yo quisiera oír argumentos en ese sentido. Y por eso voy a votar a favor de la propuesta de los 2 años, por esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, sí hay una reforma nueva, pero tenemos unos años por delante para poderla aplicar. 3 y 4. Si me permiten, sí. La agenda del día de hoy son muchísimos puntos. Yo quisiera pedirles fuéramos un poco más concretos en las propuestas para poder desahogar todos los temas de la agenda del día de hoy. Me han pedido 3 senadores más el uso de la palabra. Yo simplemente 4. Creo que, de nuevo, estamos hablando de justicia laboral. No estamos hablando de eficiencia, competitividad, negocios, resultados. ¿Cómo funcionó de 1931 a 2012? En el último día de un gobierno de administración le regalan esto a la clase empresarial y ahora ya no quieren regresar a como estaba. Cuando siguen más de 500,000 casos pendientes, me parece que realmente es hasta increíble que estemos en contra de una cosa como esta, defendiendo la justicia laboral para los trabajadores y sus familias, que se quedan totalmente desamparados. La clase empresarial tiene los recursos suficientes para esto y más. Y por otro, nomás corregir, yo creo que las juntas no solo deformaron, las juntas locales y federal de conciliación, sino que se volvieron, la verdad, los centros de la corrupción laboral de este país. Y los abogados empresariales, que son los que han retrasado estos juegos, de estos juicios, los trabajadores no tienen abogados, no tienen recursos para pagar abogados. Los sindicatos los hemos apoyado generalmente para salir adelante por despidos injustificados y por razones de justicia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y como bien me comentaba el senador Aceves del Olmo, pues estamos tratando de reconstruir el mundo laboral en base a la nueva reforma laboral sobre la democracia sindical, pero también sobre la justicia laboral, y esto es fundamental. Y eso es algo que no podemos abandonar a más de 500,000 de trabajadores y sus familias a que les paguen casi migajas de lo que debería haber sido y de lo que siempre fue en la ley como estaba establecido, ¿no? Pero bueno, el senador Daniel Gutiérrez, la senadora Lucía Trasvin, la senadora Citlali y la senadora Vanessa Rubio al final. Sí, muchas gracias. Generalmente, cuando se habla de justicia laboral, se piensa
desde mi punto de vista, en una ficción jurídica de la igualdad entre el trabajo y el capital. Es decir, cuando se establece una relación laboral, cuando el trabajador acude a un lugar donde lo van a emplear, se piensa que son iguales y que al firmar el contrato entre un trabajador y un patrón, se enfrentan dos entes con las mismas condiciones. Entonces, en ese sentido, digo yo que es una ficción, porque jamás el trabajo individual puede ser igual que el empleador. El empleador tiene mejores condiciones para subsistir, tiene mejores condiciones para imponer sus condiciones de trabajo, su tiempo, su jornada, porque así es. Entonces, cuando un trabajador que va y acude, pues sale contento porque finalmente encontró tener un empleo. Y el patrón está contento porque tiene un trabajador. Decía un pensador por ahí, el trabajador sabe que le van a curtir el pellejo y el que lo contrata sabe que va a ganar, porque no lo contrata de gratis. Esa es una visión, es una visión. Entonces, cuando hablamos de justicia, pues obviamente, cuando se enfrentan los dos, un trabajador individual, pues obviamente la lleva de perder. Cuando se les pide, el trabajador pierde lo único que tiene, que es su trabajo, que es la fuente de su vida, que es la fuente de la vida de su familia, y que no tiene ahorros porque no se puede ahorrar con salarios mínimos como ganan los trabajadores. No tiene la posibilidad. Y que obviamente va a buscar por todos los medios pues que lo contraten de nuevo, porque es la vida de él y de su familia. En ese sentido, cuando se les desemplea, los trabajadores se angustian, sus familias se angustian y buscan de nuevo ser contratados. Cuando se les dio un año a los trabajadores, prolongando conflictos laborales, para mí fue, al menos así lo entendí, darle una puñalada a la clase obrera, en este caso mexicana. Porque, en primero, no aguantan un año. Si no tienen quien se les apoye, ellos tienen que ceder ante las presiones, ante las condiciones, y negocian los arreglos en condiciones muy deplorables para los trabajadores. Eso en el mundo del trabajo es muy fácil comprobarlo. Entonces, en este caso, cuando se quedó en un año, pues se hizo muy fácil despreciar al trabajo, es decir, se puede correr perfectamente un trabajador que no me cuesta. Los trabajadores ganan salario mínimos. Si un trabajador con un año le dieran una indemnización de 40, 50, 60, 80 mil pesos y le estamos pidiendo un 4% de interés por el año, pues son 4 mil pesos. Entonces, es una miseria. Y en ese sentido, pues no es un problema ni de justicia, ni mucho menos. Lo que se trata es precisamente no dejar a los trabajadores en la indefensión. Y cuando está planteando que al menos se cambien esas condiciones mientras se aplica la reforma laboral que nosotros ya aprobamos, creo que sería una alternativa de ayuda para los trabajadores. Entonces, en este caso, ¿qué quisiera yo? Efectivamente, que se volvieran las condiciones anteriores, porque eran condiciones que se defendía a los trabajadores en su relación laboral, en sus condiciones de vida. Podían reproducirse él y su familia, y al menos esa era la condición. Pero bajo la reforma que se aplicó, pues hubo un deterioro muy grande de las condiciones de vida de los trabajadores. Y eso no es justicia, eso es explotación. Entonces, retomemos el asunto, creo que es una alternativa, no es en extremo radical la alternativa que está planteando el senador Napoleón, pero no olvidemos cuáles son las condiciones reales que padecen y la vida que padecen los trabajadores en nuestro país. Y es momento de ir revirtiendo esa situación. Por fortuna ya aprobamos la Ley Federal del Trabajo y creo que se tiene que cambiar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senador Daniel Gutiérrez. La senadora Lucía Trasviña tiene la palabra. Gracias, presidenta. Insisto, el por qué tendría que ser indefinido. Indefinido en cuanto a salarios caídos. Hay muchos factores que están incidiendo en esto y que precisamente fueron determinantes para que tengamos un rezago de más de 500,000 asuntos laborales que no han sido resueltos. Desde luego en detrimento de una clase trabajadora que siempre ha sido despojada de sus derechos y que no había reclamo que fuera en un momento dado atendido por parte de las autoridades, por parte de quienes se encargan de la justicia laboral.
¿Qué ha influido en todo esto? Actos graves de corrupción, donde también podrían calificarse a muchos empleadores que fueron cayendo en esos vicios de la compra de autoridad para obtener laudos favorables. En este momento no se nos garantiza que estemos ante la situación de que las resoluciones, los laudos que se den en materia laboral sean efectivamente la justicia reclamada por las clases, por los trabajadores. Tenemos un caso yo tengo en Baja California Sur, de un trabajador del Instituto Tecnológico que tiene 29 años yendo de tribunal en tribunal. Amén de que primero fue torturado, fue una razón por la que le dieron su incapacidad por parte del ISSSTE, después se ordena la reinstalación, no se le ha reinstalado, lo conocí desde joven, fuimos compañeros de escuela, tiene 29 años. Y así como él, tenemos cientos o miles de trabajadores en esta República Mexicana. No vamos a caer en un momento dado en estas presiones neoliberales, proteccionistas, de quienes han arruinado este país. Tenemos que defender a ultranza a nuestros trabajadores en sus derechos. Y cuando ya tengamos los tribunales bajo estadísticas de que efectivamente estén funcionando y que están haciendo expedita la justicia laboral, entonces podemos condicionar a que sea menor el tiempo de salarios caídos. Porque vamos a obligar también a los empleadores a que respeten la ley y respeten los derechos de los trabajadores, poniendo esta medida no es para los trabajadores, es medida para los abusivos empleadores. Gracias. Muchas gracias, senadora Lucía Trasviña. Tiene la palabra la senadora Citlali Hernández. Sí, yo en realidad, muy breve, también creo que lo que vamos a votar no es cosa menor, se enmarca en un contexto donde se trata de dar otro rumbo a la vida laboral de las y los trabajadores de este país. Que yo ahí quisiera más bien hacer como una acotación, creo que evidentemente hay puntos de vista hasta ideológicos distintos al respecto, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante verbalizar y la propuesta que vamos a votar es parte de ello, el reconocimiento a que las y los trabajadores siempre han salido perdiendo, siempre hay una injusticia y siempre hay un abuso por parte de los trabajadores. Entonces, coincido en eso, de los empleadores, coincido en lo que decía la senadora Trasviña con lo que cerraba. Creo que este puede ser como un empuje a las y los empleadores a que entiendan que en este país ya no tenemos que acostumbrarnos, uno, a violentar los derechos de las y los trabajadores, y dos, a hacer de las juntas o de cualquier otra autoridad un brazo para seguir violentando los derechos más elementales de las y los trabajadores, para seguir explotando y para dejar a la clase trabajadora no solo en un contexto en el que siempre sale perdiendo, sino además en la indefensión y a veces en la incertidumbre, porque pienso en cantidad de casos de personas que han, por ejemplo, en el caso del sindicato de Luz y Fuerza de Trabajadores del Centro, hubo casos de personas que quedaron en la incertidumbre y que incluso les dieron infartos, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, es decir, la clase trabajadora está sometida normalmente frente a la injusticia a una serie de consecuencias que dañan su propia vida, su propia existencia y la de sus familias. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más pues rudos y rudas, por decirlo de alguna manera, para que empiecen a modificarse las estructuras y se entienda que las y los trabajadores pues tengan más acceso a la justicia. Creo que es parte de esto en el contexto de la reforma laboral que aprobamos y sin duda me parece que el tema de un año permite la posibilidad de esperar a que los tribunales puedan tener una justicia más pronta, más expedita hacia las y los trabajadores. Muy bien, muchas gracias, senadora Citlali Hernández. La senadora Vanessa Rubio quiere usted la palabra. Qué amable, presidente. Seré muy breve. A ver, reitero lo que dije hace rato. Es mejor tener un tope de 24 meses, como se acaba de presentar la propuesta, a no tener ningún tope, no nos quede la menor duda.
Tenemos opiniones muy diferentes y experiencias muy diferentes. Todas son respetables. Yo respeto las opiniones de cada uno de ustedes. No se diga que hay expertos en temas laborales de años. Yo no soy experta en temas laborales, pero sí soy experta en materia económica. Y lo que les puedo decir también es que justicia laboral, sin duda, nadie está en contra de eso. Pero también tenemos que ver por la certidumbre jurídica de las inversiones. Porque si los empresarios no ponen su dinero para crear empleos, pues no hay empleos. Y lo que tenemos es desempleo. Y si no hay empleos y hay desempleo en nuestro país, como nos está pasando, por cierto, ahorita, además que estamos creciendo 0%, entonces pues es un problema para la economía y los que más sufren siempre son los que menos tienen, los que se quedan sin trabajo porque no hay inversión. Entonces, simplemente acotando mi punto, mejor tener los 24 que no tenerlos, pero sí creo que un tema de justicia laboral no impide que también podamos atender un tema muy claro en la redacción, que es cuando sea imputable al empresario el tema de no cumplir con la sentencia del juez, pues ahí está la propuesta que acaba de hacer el senador presidente. Pero cuando no sea imputable al empresario, pues yo creo que no tendríamos por qué castigarlo si no es el afán de castigar aquí a los empresarios, sino al contrario, lo que queremos es que inviertan en nuestro país y generen empleos. Gracias. Perdón, yo quisiera aclarar esto antes de darle el uso de la palabra al senador Carlos Aceves del Olmo. No estamos, creo que, enfocando las cosas como deben de ser. La justicia laboral es una cosa y la creación de empleos es otra. Lo que no se puede permitir es los abusos y las violaciones a los derechos de los trabajadores que se han cometido en estos más de 500,000 casos acumulados. Son 500,000 casos de violaciones. Y efectivamente el resultado finalmente y la aplicación del pago de los salarios vencidos y del 4% que se está proponiendo sobre los 15 meses que quedan de saldo es en relación al resultado de los laudos. Si el laudo favorece pues, al empresario, pues no va a tener que pagar nada si fue una causa imputable al trabajador. Eso está claro. Yo creo que ese no es el tema. El tema es que realmente en los casos en los que fue imputable al empresario, lo que deban de pagar y cubrir en una acción de justicia para las y los trabajadores. Creo que eso es muy importante diferenciarlo. Y la certidumbre de la creación de empleo no puede ser en base a la explotación laboral o a la represión de los usos y violaciones a los derechos fundamentales, porque ese es un tema. Hay una responsabilidad ante la ley de todos. Y el que la viole, sí, pues ese es el que tiene que pagar. Si fue causa imputable al trabajador, pues no le pagará nada al empresario. Pero y yo creo que estamos seguros que el caso de que es imputable al empresario, al patrón, pues tendrá que pagar lo que estamos estableciendo, que fue siempre abierto durante tantos años, hasta esa concesión que se dio el 30 de noviembre de 2012. Entonces no es un tema de inversión de empleo, es de justicia, de evitar abusos, violaciones y de que todos se sometan a la aplicación correcta de la ley, a la aplicación transparente de la ley y de la justicia laboral. El senador Carlos Aceves del Olmo tiene Gracias, presidente. Yo hace un momento decía que el mundo del trabajo se está creando. Nosotros no estábamos de acuerdo con el proyecto de ley, pero se negociaron algunas cosas en tantas audiencias, tantas veces que estuvimos aquí en el Senado. Finalmente votamos a favor. Votamos a favor porque el mundo laboral no es el que ve uno todos los días o de algunos casos extremos que se han puesto ahorita. El mundo laboral real es que en México solamente el 16% de empleos son formales. El otro 84% son empleos que el INEGI dice que son de un salario mínimo a 3 salarios mínimos. O sea, no son empresas, no es una fábrica de coches, eso. La mayoría son pequeñas empresas. Muchas son producto de que formó alguien hace años, creció un poco y tuvo 3 trabajadores, se murió y sus hijos se heredaron y ahora ya no aguantan y cierran. Si todas esas cerraran, pues tendríamos un problema mucho más grave del que tenemos en este momento.
Cuando se habla de futuro, sobre todo en el derecho laboral, pues no es otra cosa que haber dado un paso grande, pero cuidar que se cumpla. Y eso no va a ser en una semana o en 3 semanas. La Junta Local de la Ciudad de México tiene casi 180,000 expedientes pendientes, nada más la de la Ciudad de México, y necesita 9,000 millones de pesos para poner todo en orden y adecuarse a las nuevas formas de la justicia laboral o de la ley laboral. Para un país que tiene 32 estados y que tiene 130 millones de habitantes, pues es muy difícil. Cuando yo escucho que dicen a los 2 años ya estará, o a las 3, a los 4, pues yo estoy seguro que yo ya no lo veré. Vimos lo que podamos hacer en un tiempo, pues, que inmediatamente que entre en vigor la ley, se empiecen a hacer los cambios que se puedan hacer, porque nuestro problema no era de que haya muchos trabajadores que están despedidos y que están esperando su liquidación. En México no tenemos muchas huelgas, que es a donde los salarios caídos se usan más, pero tenemos muy pocas huelgas. Si nosotros estuviéramos reclamando todos los días, pues tendríamos una cantidad de huelga impresionantes, que no nos permitiría seguir caminando. No lo digo porque lo haya leído en algún lado. Cuando yo empecé a trabajar, el salario mínimo que me pagaban era de 48 pesos a la semana. Pesos viejísimos, 1954. Y era una fábrica de coches, Ford Motor Company, en la calzada de Guadalupe. A mí me alcanzaba para comprar mis camisas o mi ropa, porque no me daban para eso. Entonces, ahora que yo no estoy a favor del salario mínimo, porque nosotros procuramos y logramos que ya nadie gane el salario mínimo, porque es absolutamente irrisorio pensar que un trabajador con su familia viva con un salario mínimo. El trabajador que tenga comida suficiente en la mesa para que coma toda su familia y tenga una lanita en la bolsa, él sí puede vivir, pero él necesita ganar entre 400 y 500 pesos. Esa es nuestra realidad en este momento. ¿Tenemos desempleo? Sí, tenemos desempleo por variantes. Ahorita tenemos, por ejemplo, la industria automotriz con paros, ¿cómo se llaman? A ver, los paros. La senadora Blanca Piña quiere hacer una moción. Sí. Y a ver lo que decía. Yo estoy totalmente de acuerdo y termino. Solamente no quise guardarme lo que los compañeros fueron obreros. Y no hay aquí muchos que hayan sido obreros. Yo sí fui obrero y sé lo que es trabajar eso. Por eso quise explicar, no lo que soñé, lo que viví en 79 años que tengo. Entonces, Yo quisiera someter a votación si consideramos que está suficientemente discutido este tema y luego las alternativas que tenemos, ¿verdad?, de votación. Entonces, este tema y posteriormente a la votación sobre el dictamen y las sugerencias que han hecho algunas senadoras. Sí, presidente. Consulto a quienes integran esta comisión, si está suficientemente discutido el punto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. ¿Por la negativa? Está suficientemente discutido, presidente. Secretaria, senadora, pedirle que someta a votación pues las alternativas que se han planteado aquí, y creo que es muy claro que hay 2 alternativas que se han propuesto de solución. Senador Trasviña, usted sostiene la propuesta de que sea indefinido el pago. Indefinido, muy bien.
Entonces está la propuesta de que son dos propuestas, uno que sea indefinido y otro que sea 2 años, que tenga un tope de 2 años, y de verdad yo insisto en decir que esta propuesta está acompañada por la reforma laboral, por eso 2 años, si no fueran, ¿no? Entonces, 2 años o indefinido los salarios caídos, esa es la votación que se tiene que hacer. Sí, o sea, la propuesta de que hizo el presidente, que son de 2 años, y la propuesta que hizo la senadora Trasviña y luego votamos el porcentaje, ¿no? Para separarlo. Primero el tiempo, de que sea indefinido, digamos, regresar a antes de la reforma esta de 1 año. Senadora, ¿sí? ¿Lo pongo a votación así? ¿O quisiera usted construir? Senadora Citlali, ¿usted se adhirió a la de Trasviña o la del presidente? No. Ok. Adelante. Afortunadamente estaremos todavía aquí, yo creo. Sí, entonces, presidente. Exacto. Presidente, ¿pudieras leer tu propuesta sobre el tiempo y ahora vamos después al porcentaje? Muy bien. La propuesta es la siguiente que vamos a someter a votación. Y está adecuada, pues como decíamos, a las necesidades. Así quedaría ya redactado. Bueno, es lo mismo que iba a leer, pero bueno, quedaría así. Si el juicio correspondiente no comprueba la persona empleadora la causa de la rescisión, la persona trabajadora tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 24 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Esta sería la primera parte de la votación. Pediría a quienes integramos esta comisión, quienes estén por la afirmativa de la propuesta que acaba de leer el presidente, levantar la mano, por favor. Pues sí, en realidad sí es verdad, hay que reconocer, la senadora retiró su propuesta. Sí, ¿quién esté en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, se aprueba, presidente. Ahora la siguiente parte. O no se ha dado cumplimiento a la sentencia, perdón, si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también a la persona trabajadora los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 4% mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Esta es la propuesta. Votamos esta propuesta. Tú tienes a favor, en contra, sí. Entonces, quienes estén a favor de tal y como ha redactado, ha leído el presidente esta propuesta, por favor, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Por mayoría, presidente, se aprueba la redacción. Muchas gracias. Los damos por aprobados estos 2 puntos en los términos y condiciones que fue votado. Le pediría al secretario técnico, licenciado Marcos del Rosario, que por favor continúe con los puntos del orden del día. Señor presidente, el punto número 7 es un dictamen relativo a una iniciativa que versa sobre trabajo para jóvenes, presentada por el entonces senador Jesús Encinas Meneses. Se propone dictaminar en sentido positivo
toda vez que con la aprobación del presente proyecto de decreto se estaría impulsando el desarrollo profesional de los jóvenes, quienes en muchas ocasiones se encuentran en posiciones favorables respecto al acceso al trabajo y al reconocimiento de sus derechos laborales en contraste con las personas trabajadoras de mayor edad. Con la aprobación del presente decreto se obliga a que las empresas que tengan más de 10 personas trabajadoras deberán incluir por lo menos a una persona joven, esto es entre 18 y 23 años. Es todo, presidente. Muy bien, pues está a su consideración el proyecto de dictamen que se está presentando. Si no hay comentarios, quisiera perdón, senadora Marcela Mora. Muchas gracias, presidente. Solamente quiero resaltar la participación del senador Jesús Encinas Meneses en su momento, que estuvo con nosotros por un periodo corto de tiempo. Me parece muy importante que le demos, que aprobemos este dictamen en sentido positivo, porque igual que los tres anteriores, avanzamos en derechos, evitamos la criminalización de la juventud y la discriminación por razón de edad, sí para los jóvenes. Ahora tendríamos que ir también a revisar la discriminación por cuestión de edad para personas adultas mayores, y la verdad es que me parece importantísimo. Muy bien, muchas gracias, senadora Marcela Mora. Creo que muy oportunos e importantes sus comentarios. Pues yo creo que podríamos pasar a someterlo a votación. Senadora secretaria, le solicito que lo pase a votación, por favor. Sí, presidente. Quienes integramos esta comisión, vamos a votar esta redacción tal y como la leyó el secretario técnico. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, por unanimidad, presidente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, secretario técnico, por favor. Gracias, presidente. El número 8 es un dictamen relativo a una iniciativa que fue presentada por el entonces senador Pedro Miguel Aces Barba, relativa a las donaciones a sindicatos y sanciones a prácticas antisindicales. Se propone dictaminar en sentido positivo con modificaciones, toda vez que con la presente reforma se estipula una serie de prácticas que sean consideradas de índole antisindicales. De igual manera, se contempla la sanción respectiva que derivará de la comisión de dichas prácticas. Lo anterior, en razón de que existe la necesidad de identificar cuáles son aquellas acciones que van en contra de la justicia, libertad y democracia sindical, así como generar sus respectivas sanciones para poder garantizar a los agremiados su derecho social. Por otra parte, se propone modificar la propuesta original del proponente, toda vez que de ser aprobado en los términos bajo los cuales se pretende reformar el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo, se podría incentivar una doble finalidad, contraria a la constitución de los sindicatos. La primera consiste en la creación de sindicatos con ánimo de lucro, pues estos podrían elegirse específicamente con el objetivo de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y la segunda, al permitir que los sindicatos realicen la celebración de cualquier acto jurídico destinado al cumplimiento de su objeto sin restricción alguna, permitiría posibles acciones indeterminadas en detrimento de sus agremiados. Cabe señalar, hicimos una precisión en el dictamen, a fin de incorporar en el artículo 1011, inciso A, las palabras personal y directo, ello a fin de armonizar la propuesta de redacción para que sea congruente con la reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del presente año. Es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Pues está a su consideración este proyecto de dictamen y bueno, que presentó el ex senador Pedro Aces. Quisiera pues someterlo a la votación, si no hay opiniones, que procediéramos, secretaria senadora, a votación. Así es, ya está en la ley. Quienes estén por la afirmativa con el agregado al artículo 1011A de personal y directo, ¿no? Porque solamente decía libre y secreto, para que sea acorde con la reforma laboral. ¿Quién? ¿Mandé? Sí. Entonces va a ser voto libre, secreto, personal y directo.
Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Es unánime, presidente. Gracias. A pesar de tu suplente, querido senador. No, es correcto. Adelante. Bueno, eso es algo que… Para que expliques. No, hacemos una barrera aquí para… Oye, por favor, adelante, que continuamos con la agenda. Sí, ya sé. Gracias, presidente. El punto número 9 consiste en una iniciativa relativa al porcentaje de trabajadores extranjeros que fue presentada por la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena. Se propone dictaminar en sentido negativo, toda vez que de aprobarse la reforma en los términos que la legisladora lo plantea, se estaría dejando en un estado de indefensión a las personas trabajadoras mexicanas respecto a sus derechos laborales. Asimismo, es de destacarse que no se viola ningún mandato o estipulación relativa a la no discriminación con relación a las personas trabajadoras extranjeras, al existir pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señalan que no consideran discriminatorias las condiciones tendientes a favorecer el mandato constitucional de procurar las condiciones para que las personas trabajadoras mexicanas se desempeñen en una ocupación honesta, útil y debidamente remunerada. Sería todo, presidente. Perdón, presidente. Adelante, por favor. ¿Podríamos, si el señor secretario nos hace favor, los siguientes 3 son para desechar, porque no tienen materia y este es desechamiento, son… Exacto, digamos pero los otros que siguen son por materia. El artículo dice que se quedan sin materia. ¿Podríamos, pensando que tienen la misma lógica, hacer lo que hicimos hace rato, que nos explique, digamos, todos y hacer uno por uno para que podamos eficientar el tiempo? Yo creo que sí lo podíamos hacer, si alguien tiene alguna objeción sobre eso. Es que son 3 porque no tienen materia y sí tiene materia. Solo no se desecha, se dice que es en sentido negativo por las consideraciones que Exacto. Dijo. A mí me gustaría discutir porque yo estoy de acuerdo con la iniciativa de la senadora. Pues, senadora secretaria, le solicito someta a consideración a la votación de esta. Bueno, yo solamente quería plantear que, yo voy a votar en contra del dictamen, porque estoy de acuerdo con la propuesta de la senadora Carabeo. En tiempos de migración, me parece que el planteamiento de que perjudica a los trabajadores mexicanos, independientemente de cómo está la legislación, pues en este momento no, me parece que no procede, me parece un acto, aunque la Corte haya dicho que no es discriminación, sí me parece un acto en este momento que estamos tratando de que todos estos migrantes que están llegando a México, incluso están consiguiendo empleos en Tijuana, creo que 5,000 empleos, ¿no? Me parece que va en el buen sentido la propuesta de la senadora, entonces solamente lo quería decir porque votaré en contra del dictamen que dice que hay que votarla negativamente, solamente, sin mayor argumento. Muy bien, pues si no hay algún otro comentario, procedemos a someter la votación, por favor. Muy bien, quien esté a favor del dictamen de que es negativo, digamos, en sentido negativo la propuesta, por favor, sírvanse a levantar la mano. 8. Y quienes voten en contra del dictamen. 1. ¿Abstenciones? 1. Muy bien, se acepta el dictamen, presidente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, secretario, por favor. Entonces, si me lo permite, leía las tres de forma conjunta que quedaron sin materia. Muy bien. Sí, para agilizar. El punto número 10 consiste en un dictamen relativo a una iniciativa presentada por el senador Antonio García Conejo, cuya temática tiene que ver con las personas trabajadoras del hogar. Se propone dictaminar en sentido negativo, toda vez que se considera que las propuestas de reforma contenidas en la iniciativa presentada han quedado sin materia, derivado de la aprobación de las reformas en materia de personas trabajadoras del hogar publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fechas 1 de mayo y 2 de julio del presente. En ese mismo sentido, el punto número 11, también en esta materia de personas trabajadoras del hogar,
respecto a iniciativas que presentaron la senadora Marta Palafox Gutiérrez y diversas senadoras de diversos grupos parlamentarios de legislaturas pasadas, en la cual se propone dictaminar en sentido negativo, toda vez que se considera que las propuestas de reformas contenidas, al igual que se valoró en el dictamen anterior, pues ha quedado sin materia a partir de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de fechas 1 de mayo y 2 de julio de 2019 la reforma relativa a trabajadoras, en materia de personas trabajadoras del hogar. Y el número 13 tiene que ver con la materia de libertad sindical, una iniciativa que presentó la senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Se propone dictaminar en sentido negativo, toda vez que se considera que las propuestas de reforma contenidas en la iniciativa presentada han quedado sin materia, derivado de la aprobación de la reforma laboral en materia de libertad sindical, negociación colectiva, justicia laboral, conciliación y personas trabajadoras del hogar, publicada en el Diario Oficial el 1 de mayo del presente. Sería todo, presidente. Muy bien, pues está a su consideración los dictámenes, esos tres que agrupamos de manera negativa. Dictamen 10, 11 y 13. Sí, 10, 11 y 13. El 12 se retiró. Bueno, exacto, el de balance de trabajo familiar, exactamente. Se bajó del orden del día el día 12. Sí. Así es. Muy bien, pues sí, por favor. Quienes integramos esta comisión, quienes voten por la afirmativa de este dictamen, de desechar esas tres iniciativas porque no tienen materia, pueden levantar la mano. Por unanimidad, presidente. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, secretario técnico, por favor. Gracias, presidente. Pasamos ahora con las proposiciones con punto de acuerdo. El punto número 14 tiene que ver con las personas trabajadoras del hogar, presentado por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Se propone dictaminar en sentido positivo, toda vez que resulta necesaria la remisión del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Poder Ejecutivo Federal, con lo cual se contribuiría a generar un reconocimiento integral de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, al tiempo que se armonizaría con las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Es cuanto, presidente. Muy bien, pues está a su consideración este dictamen en sentido positivo. Si alguien tiene algún comentario, quiero manifestarlo, y si no, le pediría a la secretaria senadora que procedamos a la votación. Pido quienes estén a favor de este dictamen, tal y como lo dijo el secretario técnico, es decir, en sentido positivo, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es unánime, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora. Adelante, por favor, secretario técnico. Con su venia, presidente, el punto 15 tiene que ver con la política de empleo, y es una posición presentada por el senador Aníbal Ostoa Ortega y el entonces senador Pedro Miguel Aces Barba. Se propone dictaminar en sentido positivo, toda vez que la ratificación del convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo se relaciona directamente con la naturaleza del fomento al empleo por parte del Estado, para que de esta manera se implementen las herramientas necesarias para coadyuvar a erradicar la gran problemática de desempleo que ha afectado en diversas formas a la economía del país. Es cuanto, presidente. Muy bien, muchas gracias. Pues está a su consideración si alguien quiere hacer algún comentario, y si no hay nadie hace uso de la palabra, el proponente, adelante, le pedí a la secretaria senadora someterlo a la votación. Si viene de ti, adelante. Si viene de ti. Siempre, ¿verdad? Bueno, les pediría a quienes integramos esta comisión si están de acuerdo con el dictamen en sentido positivo, para que nos manden la ratificación del convenio 122. Por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Unánime, presidente. Muchas gracias, senadora. Adelante, secretario técnico, con la agenda del día. Gracias, presidente. El punto 16, relativo a la publicidad de los contratos colectivos de trabajo, es una propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia.
Se propone dictaminar en sentido positivo con el fin de exhortar a las juntas de conciliación y arbitraje del ámbito local y federal para que cumplan con el mandato de hacer públicos los contratos colectivos de trabajo depositados ante ellas. Ello para garantizar el pleno conocimiento de las personas trabajadoras de que lo negociado por sus sindicatos es acorde a sus intereses y representa la voluntad de ellas, aunado a que es congruente con la reciente reforma laboral en materia de libertad sindical, negociación colectiva, justicia laboral, conciliación y personas trabajadoras del hogar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del presente. Es cuanto, presidente. Muy bien, pues está a su consideración esta propuesta que sometí como miembro de esta comisión y senador de la República. Si no hay comentarios, le pido, secretaria senadora, que someta a votación este dictamen. Someto a votación de ustedes este dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Unánime, presidente. Gracias, senadora. Continuamos, por favor, con la agenda del día. Con su venia, presidente, el punto 17 es una propuesta presentada por el senador Gerardo Noel Osuna relativa a los jornaleros indígenas de San Quintín. Se propone dictaminar en sentido positivo a efecto de propiciar un ambiente óptimo para la solución de los conflictos laborales planteados por los jornaleros indígenas y no indígenas de la región de San Quintín. Asimismo, en la propuesta se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que, entre sus facultades y atribuciones, analice la viabilidad de las propuestas presentadas y predomine la negociación en beneficio de las personas trabajadoras de dicha región. Es cuanto, presidente. Muy bien, muchas gracias. Pues está a su consideración. Si no hay comentarios, pediría a la secretaria senadora lo someta a votación, por favor. Pongo a consideración de ustedes el dictamen en sentido positivo de este punto de acuerdo sobre trabajadores de San Quintín. Quienes estén por la afirmativa, sírvense a manifestarlo levantando la mano. Es unánime, presidente. Ay, perdón. ¿En contra? ¿Abstenciones? Una, discúlpame. Una abstención, se vota por mayoría. La senadora quería tomar la palabra, sí. Adelante, por favor. No, pero está el canal. Eso. Bueno, en ese sentido, nosotros tuvimos la visita de los trabajadores agrícolas de San Quintín y sí creo que le tenemos que poner los senadores que en estos momentos aprobamos este punto de acuerdo una atención muy especial a este problema. Creo que no se ha atendido, he platicado con el senador que lo pone y sí, pero así aprobamos aquí, después se van pasando y no atendemos. Creo que es un problema que existe de nuestros compatriotas muy especial. Están viviendo condiciones muy malas, todos lo sabemos, y yo creo que en este caso sí tendríamos que, pues como que subrayar este punto de acuerdo para ser atendido. Muy bien. Senadora Vanessa Rubio. Perdón, la senadora Vanessa Rubio. Gracias. Simplemente para justificar el sentido de mi voto en abstención en este caso en particular, estoy completamente de acuerdo con la senadora y con el punto en que tenemos que poner atención a este tema, pero para mí es un tema que tenemos que ver a nivel nacional, es los jornaleros agrícolas en general en todo el país, no nada más específicamente en el municipio de San Quintín, y esa es la razón por la cual voté en abstención, pero creo que es un tema que en esta comisión debemos de tratar a nivel nacional. Gracias. Muy bien, pues yo Senador. creo que ese es un paso muy importante que se da y efectivamente yo creo que ese sea el inicio de un plan nacional de integrarlos a todos, pero yo creo que con esta propuesta específica que hizo el senador Gerardo Novelo, pues creo que podíamos avanzar de una vez hacia la votación de ese dictamen. Sí, bueno, ya lo votamos, Ya por lo favor, votamos, ahorita son consideraciones. No, quizás podríamos hacer lo que hizo la comisión, creo que de Agricultura, de que hizo una reunión de la comisión en un pueblo de Sinaloa y tal. Pues una de esas, una reunión nuestra en San Quintín, no estaría mal, ¿eh? Simplemente lo dejo como para estar ahí y podemos hablar de todos los jornaleros en San Quintín. ¿Mande? Increíble. Muy bien, pues adelante, secretario, con la agenda del día. Gracias, presidente. El punto 18 fue presentado por el senador Américo Villarreal Anaya, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, y tiene que ver con las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas.
Se propone dictaminar en sentido negativo, toda vez que las huelgas de las empresas maquiladoras en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, derivadas de la petición del aumento salarial y un bono anual, han terminado. En ese sentido, han quedado sin materia las mencionadas proposiciones con puntos de acuerdo. Es cuanto respecto a ese punto, presidente. Muy bien, pues está su consideración, creo que es claro, ya no tiene materia, sentido en ese sentido. Sí, por favor, senadora secretaria. Quienes estén, ¿mande? Quienes estén de acuerdo, votar en sentido positivo que estos dictámenes, tal y como lo planteó en sentido negativo el secretario, que levanten la mano, por favor, quienes están de acuerdo en el dictamen. Que sí, que se deseche, sí, exactamente. Es unánime, presidente. Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos con el siguiente punto de orden del día, secretario técnico. En ese mismo sentido, el punto 19, que es el último, presidente, es relativo al conflicto laboral de la CITUAM y UAM, que fue presentado en su momento por los senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán y Emilio Álvarez y Casa Longoria, así como el senador Alejandro Peña Villa. Se propone el desechamiento, toda vez que, como es de conocimiento público, se levantó la huelga que duró 92 días y por ende han quedado sin materia las mencionadas proposiciones con puntos de acuerdo. El 4 de mayo del año en curso, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó terminar el paro de labores y aceptar el ofrecimiento que realizó la Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. Aunado a lo anterior, el secretario del CITUAM señaló que durante la asamblea 140 delegados votaron a favor de levantar la huelga, 4 en contra y 30 abstenciones, con lo cual se entregaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y las clases, actividades científicas, académicas y culturales retornaron a la normalidad, reprogramando el calendario académico para apoyar a los estudiantes a concluir satisfactoriamente el trimestre perdido. Es cuanto, presidente. Muy bien, pues muchas gracias. Ya sé, nada más hay que votar este. Bueno, votamos este último punto. Creo que ya. ¿Alguien ya? ¿No? ¿Alguien? Sí. Bueno, solamente quienes estén por la afirmativa de este dictamen que desecha el planteamiento, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Porque es unánime, presidente. Muy bien, pues hemos concluido los asuntos principales. Sí, adelante. Presidente, hace un rato en el punto 7, perdón, hace un momento me di cuenta, habla que la iniciativa de decreto se adiciona a la fracción 30. No es adición, es modificación. Entonces, nada más digo, ya se aprobó, pero imagino que ya ahí se pudiera corregir, porque habla de la 30, entregar a los trabajadores, y la propuesta es otra. Entonces, sí, es una modificación, no es una adición como tal. Porque el dictamen, si no diría adición, es realmente una modificación. Sería la observación nada más. Quedan los dos temas de tripartito. Sí, pues perfecto. Pues miren, entonces, continuando con los asuntos de la agenda, pasamos al apartado de asuntos generales. Aquí el senador Carlos Aceves del Olmo, que había propuesto 2 temas, me está comentando que prefiere prepararlos por escrito, enviarlos, verlos, y seguramente en la próxima reunión los discutiremos para con esto pues dar por concluidos si todos estamos de acuerdo. No los retira, los deja pendientes, los va a presentar por escrito y se posponen hasta la próxima reunión. Entonces, si no hay ningún otro comentario y habiendo agotado los asuntos de la agenda, se levanta la sesión y se cita la 5ª reunión ordinaria de trabajo. Se les avisará en tiempo y forma de la fecha y hora de la misma. Muchas gracias a todas y todos los senadores por su asistencia y les deseo una excelente velada noche. Ya noche. Gracias, presidente. Nos vemos. Gracias. Durante la 4ª reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sus integrantes aprobaron diferentes iniciativas, algunas de ellas que tienen que ver con temas de paternidad, otro que tiene que ver con derechos a la vivienda, otro de las personas trabajadoras del hogar, otros que tienen que ver con salarios vencidos para trabajadoras y trabajadores, otros que tienen que ver con temas
en el trabajo para jóvenes. Asimismo, fueron aprobados diferentes proposiciones con punto de acuerdo de diferentes temas que se abordaron durante esta cuarta reunión de trabajo